garantía propietaria. Exacto. Sí, yo tengo, pero no tengo, y tenés que empezar a explicarle. Claro. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, me quedó grabado eso, que a veces uno se pone, decir una escritura, si total la casa no te la saca nadie. Es la preocupación que tiene cada propietario que no tiene este famoso y hermosísimo papel. Sí, fue en realidad un comentario que nos hizo una de las personas a las cuales le hicimos la escritura, que nos comentaba que tuvo ese inconveniente, ¿no? Al momento de querer alquilar, no podía demostrar que era dueño de su propia casa. Esto que estamos haciendo, esta regularización de dominios, ¿no? De esta gente que, como vos decías, no te cambia la realidad porque vos a tu casa la seguís teniendo y no te saca nadie, pero te cambia sobre todo también cuando pasan problemas sucesorios, digamos, donde las familias o los dueños de las casas empiezan a tener una cierta edad, empiezan a preocuparse para ver cómo le van a dejar las cosas a sus hijos. Así que la verdad, bueno, una alegría que después de tantos años acá en Pinamar se vuelvan a generar escrituras sociales. Estas escrituras son gratuitas para la gente que las viene a realizar como trámite de la municipalidad. Recordemos que son escrituras sociales y están marcados dentro de una ley que te marca ciertos valores. Nosotros no hacemos escrituras sociales de terrenos en Cariló, por ejemplo. Son escrituras sociales generalmente en Ostende, en Valeria y algún sector de Pinamar, Barrio Obrero, por ejemplo. Bien, sí, de laburantes. Exactamente, sí, de gente que la verdad que a veces compra el terreno, la casa en cuotas muchas veces, la fue pagando de a poquito. Cuando termina de pagarla llega el momento de escriturar y sabemos que una escritura es muy costosa, y esto se va postergando en el tiempo, y se va generando esta situación de irregularidad. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo nosotros, es darle la posibilidad a la gente a través de una ley provincial poder lograr la escritura de su propia casa. Fernando, ¿cuál es el otro sector que también está complicado y ustedes están trabajando por la escritura? Todos los barrios cooperativos, barrios de solidaridad, el barrio del Plan Rural de Valeria, o sea, todos los barrios que se hicieron con dinero del Instituto de la Vivienda, nunca se escrituraron, o sea, son barrios de 35 años, por ejemplo el de Valeria, 30 años, 20 años, que sí, se les entregó la casa a la gente muy feliz en ese momento, pero después no se continuó con el trámite de escrituración, que eso lo tiene que hacer el Instituto de la Vivienda y el municipio. Esto lo estamos haciendo, son 250 escrituras, es un número importantísimo para una localidad tan chica como Pinamar, y este año van a salir todas esas escrituras, obviamente pasando por las distintas etapas. El año pasado se firmó el convenio, se hicieron los relevamientos de la gente que estaba viviendo en estas casas, se hicieron los planos, la presentación de planos, porque en algunos casos estos barrios ni siquiera tenían plano de subdivisión, figuraban como un macizo en geodesia y hubo que venir con profesionales, agrimensores que tomaron mensuras, presentaron ya los planos en geodesia, la mayoría de ellos ya están todos aprobados y estamos ya prontos a la escrituración de todas estas casas también, ¿no? Fernando, nosotros estamos hoy, hace minutos, dando la primicia que va a ser inminente el desalojo del barrio de Palometas, Valle Fértil y Palometas. ¿Cuál es la información que tiene el gobierno? Sí, nosotros hemos consultado por esto en el Instituto de la Vivienda, que fue quien inició las acciones legales en contra de las personas que no calificaban dentro de este barrio. La realidad es que ellos ya tienen avanzado toda esta presentación y ellos mismos nos aconsejaron de ir pensando a un sistema de calificación de postulantes para ocupar esas viviendas, que son viviendas, digamos, sociales. A ver, son sociales que se van a tener que pagar, quiere decir que no va a ser un barrio, a ver, ¿cómo decir? Tenés que tener una solidez laboral, ¿no? Sí, tenés que tener solidez, la cuota no es baja porque las propiedades son digamos, caras, y en base a al valor de la propiedad, el valor de la cuota. Hay que demostrar que uno puede afrontar esa cuota. Después también hay que cumplir requisitos, que fue lo que no cumplieron los que van a ser desalojados. O sea, 21 de las 25 van a ser desalojadas, 4 calificaron. Para calificar vos no tenés que tener vivienda, no tenés que tener ninguna propiedad a nombre tuyo, obviamente, porque esto tiene un fin de cubrir una necesidad que es la vivienda. No tenés que haber recibido con anterioridad un plan de vivienda, sea nacional, provincial o municipal, porque esto es para gente, porque hay gente que ha recibido otros años y después la ha vendido.
esta gente no puede volver a inscribirse y no puede calificar para un nuevo plan de vivienda. Otro de los requisitos, que eso ya empiezan a ser requisitos nuestros, son tener mínimo 2 años de residencia acá en Pinamar, demostrar solidez para poder para pagar las cuotas. Como 2 años nomás van a pedir. No, en realidad sí, se piden solamente 2 años para poder inscribirse. La realidad es que como el puntaje es por cantidad de años vividos en Pinamar, las personas que tienen 2 años solamente vividos en Pinamar difícilmente, en realidad no llegan a calificar, pero sí nosotros nos interesa que la gente se anote y fomentamos que la gente venga a anotarse, porque nos da datos reales, como pasó en la inscripción que hicimos el año pasado, nos da datos reales de cuál es el déficit habitacional acá en Pinamar, de cuántos años están residiendo las familias acá en Pinamar y cómo están compuestos los núcleos familiares. La verdad que la información que hemos recibido de la inscripción que tuvimos el año pasado, después desglosando los datos, es importante inclusive para la proyección de los nuevos planes de viviendas que hacemos, ¿no? Todavía no hay fecha, bueno, hay que esperar que falle la justicia. Sí, la verdad que bueno, en eso lo estuvimos hablando con Martín, a la justicia no se la puede apurar, pero esto es algo que está ya avanzado, o sea, son hace años que el Instituto de la Vivienda comenzó a hacer el desalojo de estas viviendas por motivos. Ellos son los propietarios, pues esto figura todavía a nombre del Instituto de la Vivienda, y son los que tenían que iniciar acciones y así lo hicieron. La otra vez, en uno de los viajes que hicimos a La Plata, nos comentaron que teníamos que ir pensando en cómo vamos a hacer la selección de los candidatos, por lo cual ya lo estamos hablando con el intendente, y obviamente lo vamos a tratar con la Comisión de Vivienda, que está compuesta por todos los concejales, los distintos sectores políticos de Pinamar, para llegar a un acuerdo de ver cómo vamos a hacer, y seguramente vamos a respetar la ordenanza que indica que se hace por calificación de años en Pinamar. Fernando, ¿también se está trabajando en algún otro barrio? Sí, más social, porque este es un barrio donde el terreno es caro, la cuota va a ser cara, siempre va a haber alguien que pueda, porque es diferente tener que empezar a pagar una cuota y pagar un alquiler. Acá donde sos adjudicado, dejás de pagar alquiler y estás pagando tu propia vivienda. Pero vamos al otro donde es más social. Sí, bueno, además de los terrenos que se han entregado el año pasado, que eran para autoconstrucción, que la verdad que ya estamos viendo las casas como se va a la gente haciendo crecer su casita, ¿no? De a poco van poniendo ladrillo sobre ladrillo, y nos da mucho placer ver que también lo hacen respetando el COU, están haciendo el mayor esfuerzo posible para hacer las casitas lo más lindas posibles. Tenemos una entrega pronta este año de otros 70 lotes más de esa modalidad, pero una decisión de Mila, desde la Secretaría de Planeamiento, en conjunto con Martín, es intensificar el uso del suelo cuando es de interés social, o sea, tratar de apuntar al multifamiliar para aprovechar más la tierra que tenemos. Vivimos en un municipio que es el más pequeño de la provincia de Buenos Aires como territorio, y uno de los más caros. Por ende, el suelo tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo. En estos momentos estamos en tratativas con el Instituto de la Vivienda para fomentar un barrio en Valeria del Mar con financiación del Instituto de la Vivienda. Esto nos va a dar la posibilidad de entre 50 y 60 familias que reciban una propiedad, ya no un terreno como fue el año pasado, sino que una vivienda. Y bueno, ese es uno de los objetivos también de este año para poder concretar. Fernando, te agradecemos mucho este contacto. No, gracias a vos, Diego.